Pero bueno, llegó Mercedes Díaz para nuestro espacio, para nuestro consultorio de Radio Veo. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, Jime, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Para venir caminando a Morón es un placer, ¿eh? Hoy sí, parece que vas para Avenida Florida. Sí, todo peatonal. Sí, todo peatonal, divino. Pero bueno, frío. Sí, bueno, empezó el invierno. Sí, con todo empezó. Se empiezan a alargar los días. Nosotros nos quejamos siempre, ¿viste? Sí, ese calor nos quejamos, ese frío también. Bueno, ¿qué tema tenemos hoy? Estuvimos anunciando para que vayan mandándonos consultas y demás, el nido vacío, temón. Sí. Seguimos con la idea de las etapas evolutivas, los duelos, ¿no? Los procesos que la vida misma nos va llevando a tener que atravesar, nos guste o no nos guste. Entonces, bueno, me parece que es interesante hablar de estas cosas que nos van convocando a todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? ¿Qué es el nido vacío? Porque algunos capaz lo escucharon nombrar, pero no saben de qué se trata. Sí, en realidad es una expresión que se usa muchas veces para ese momento de la vida cuando los pollitos vuelan y queda ese nido vacío, ¿no? Entonces esa etapa que viene después de la última vez que estuvimos charlando acerca de los chicos que terminan el secundario y que tienen que salir a la vida o terminan la facu. Bueno, la pregunta sería, ¿y qué pasa con estos papás, ¿no? Claro. De estos chicos que ya no son tan niños, ya no son tan dependientes de ellos, ya no les exigen tanto tiempo de atención, de cuidado, de estar presentes. Entonces es necesario como repensar y reconfigurar ese vínculo de una nueva manera, pero lo que sí pasa es que al tener menos exigencia, menos tiempo que le tengo que disponer a mi hijo, tengo más tiempo para mí, tengo más tiempo libre, tengo más tiempo ocioso. Entonces, y para la pareja. Para la pareja, para un montón de cosas. Puede ser una bomba eso, ¿eh? Claro, porque es un reencontrarse. Es un reencontrarse que a veces es todo color de rosas y podemos aprovechar ese tiempo que antes no podíamos, porque los chicos con quien los dejamos, ¿qué hacemos? Ahora ya no es necesario andar acudiendo por ahí a alguien que cuide a los nenes, porque ya no hay nenes. Entonces esto exige, bueno, empezar a pensar en no solamente una adultez distinta como padres, sino como personas, y además también pensar en una adultez de los hijos, ¿no? Entonces también es como si todo el mapa generacional empieza a modificarse. Sí. Una de las cuestiones que pasa es esto que vos bien decís. Bueno, la pareja. De repente, durante 20 años convivimos, hicimos muy buen equipo de cuidados de estos chicos, pero ¿qué pasó con la pareja? No es lo mismo ser padres que ser pareja. Claro. ¿No? Hay personas que funcionan muy bien como padres, pero a la hora de reencontrarse como pareja son como desconocidos, donde no encuentran eso en común más allá de los hijos. Claro. Entonces es todo un desafío esto de volver a construir una pareja que va a ser también distinta a aquella previa a los hijos, ¿no? Porque los hijos, por más que vuelen, no estén más en casa, no tengan esta exigencia hacia los padres, siguen en la vida. No es que desaparecen y uno se olvida que tiene hijos. Entonces van a seguir formando parte de esa unión, pero van a tener que plantearse como lo más importante entre esas dos personas otras cuestiones, otros intereses en común, otras formas de encontrarse. Después están estas cuestiones personales, ¿no? De, bueno, todo ese tiempo que me llevaba a criar a los chicos, ¿no? Vos decías, bueno, llevarlos al colegio, el acto. No, claro. Uno está tachando los días, pero después te quiero encontrar, porque uno ya armó su vida con esa rutina. Exactamente, y va llevando a tener que repensar esa rutina. Y también muchas excusas, ¿no? Porque no, por los chicos tal cosa ahora no, pospongo esto, dejo de hacer esto. Y después, bueno, hay que ver si evidentemente eran situaciones que no querías hacer o que no podías. Exactamente, y todo eso es como que se nos presenta de una manera que ya no podemos escapar, y entonces a partir de ahí tenemos que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? Claro. Porque además, como venimos hablando, todo lo que es separación, vacío, genera mucha angustia. Sí. Entonces también es esa ambivalencia, eso que nos genera por un lado mucho orgullo y
mucha alegría ver que los hijos crecen, pero también mucha tristeza porque ¿y ahora qué hago? ¿Y podrá solo ahora? ¿Se arreglará bien? ¿Tendrá lo que necesita para poder seguir adelante? Entonces, frente a todo esto, implica como ubicarse en otro lugar de padre donde tenemos que poder entender que también esa persona que antes era un niño, que para nosotros va a ser el chiquitín, es un adulto y tiene que hacerse cargo de su vida y que puede crecer y que puede desarrollarse, inclusive puede superarnos, que esto a veces no es tan fácil de aceptar, claro que sí. ¿no? Que de repente tenga logros mayores de los que nosotros alcanzamos, que a veces uno lo anhela, pero también a veces duele en el orgullo, ¿no? En el ego. Mira cómo consiguió un trabajo mucho mejor que el mío, ¿no? No es tan fácil también enfrentar eso, que el hijo sea un adulto, que ya no nos necesite. Bueno, todo eso hace que haya momentos donde no sea todo tan placentero y tan lindo, y que además me exija repensar entonces en esos proyectos que yo tenía en algún momento, y como vos bien dijiste, por los chicos, por la crianza, porque no tengo tiempo, por un montón de excusas, uno va dejando de costado. Total. Y cree que a veces ya está, pasó el tren, nunca más. Pero bueno, no siempre pasa el tren y no siempre los proyectos van a quedar inconclusos. A veces esta etapa de la vida también permite reformular aquellos proyectos que tal vez me imaginé en algún momento poder atravesar o desarrollar y no pude, ¿no? Es una nueva oportunidad para el ámbito personal, para cosas que yo siempre pienso en cosas que me hubiese gustado seguir estudiando. Hice un posgrado cuando tuve mi segundo hijo y después dije, bueno, después, más cuando adelante, crezca. claro, cuando todo esto pase, estos horarios complicados pasen, poder estudiar otra cosa más. Y hace poco pensaba, porque uno en la vorágine, cuando uno tiene hijos chicos, te pasa eso que ya te satura y decís, por Dios, quiero que crezcan. Pero después cuando crecen hay que ver si te gusta tanto que crezcan, porque viene esto, ¿no? También el encontrarse con uno de otro lugar, con su pareja, como familia, y rearmar un poco objetivos también. Es como un barajar y dar de nuevo. Porque además cuando los chicos crecieron, también crecimos nosotros. Claro. Entonces también es enfrentar ese espejo y decir, ya no soy la que no siguió estudiando a los 20 y pico, a los 30 y pico. Hoy ya tengo otra edad, otra energía, otras ganas. Sí. Pero hay que conectarse con eso que me mueve, ese deseo, esas ganas, y poder empezar a reformular nuevamente ese proyecto de vida, ¿no? Porque hoy lo que nos pasa es que la esperanza de vida es mucho más larga, ¿no? Hoy vivimos más tiempo. Y la calidad de la vejez. La calidad de la vejez es otra. Sí. Entonces también hay que poder construir ese espacio, ¿no? De ser un adulto mayor. Exacto. Y que no es todo limitante y que ya no voy a poder. No se terminó la vida, claro. Ayer justamente recibimos a una escritora que vino con su libro destinado principalmente a las mujeres para esta nueva segunda etapa de la vida. A partir de los 45 o 50 años, cómo uno se reformula y cómo hay mujeres que se animan, y hombres también, a lanzar su propio emprendimiento, a formar su propia empresa. Y porque también hay como una nueva, un tiempo que uno vuelve a tener, pero bueno, también está la energía, que a veces no es la misma que tenemos a los 20, y son cuestiones que tienen que engranar, pero sí se conjugan un montón de cosas, que la expectativa de vida es mucho mayor, que la calidad de vida con la que uno llega a los 50 años o 40 y pico, que es más o menos la edad que los hijos son grandes, estamos parados desde otro lugar. Claro, claro. Por eso creo que es interesante poder repensar todas estas cosas, ir enfrentando como ese tiempo donde uno ve que bueno, que cada vez está más grande, que cada vez me necesita menos, ya puede viajar solo, ya puede arreglarse solo. Entonces a partir de ahí uno ya empieza como a vislumbrar que empieza ese camino donde ese rol de padre deja de ser tan esencial en el sentido pragmática de la asistencia, ¿no? Sí. Porque en realidad el rol de padre, si se
se puede reconfigurar, siempre va a ser de asistencia, pero desde otro lugar, ¿no? Claro. Porque por ahí, siendo grande, el hijo viene a pedir un consejo o a contar una situación, ni que hablar cuando tienen hijos, si quieren que los cuides o que les des una mano con eso, ¿no? Pero creo que el lugar de padre siempre va a estar presente en la vida de un hijo, como yo decía antes, bueno, los hijos siempre van a estar presentes en la vida de los padres, pero no siempre de la misma manera. Total. Por lo tanto, eso va a permitir, como vos bien decías, un nuevo proyecto, una nueva posibilidad, ¿no? Como muchas veces se habla del término crisis, ¿no? Que en su esencia quiere decir posibilidad también, ¿no? Exacto. Entonces, a pesar de lo angustiante que puede ser, también podemos una oportunidad diferente. Hacer algo que nos quedó pendiente. Tenemos algunos mensajes que nos llegaron a través de las redes sociales. Uno dice, ¿cómo se puede ayudar a una madre que es viuda con el nido vacío? Porque muchas veces siento culpa. Bueno, este es el primer gran punto, ¿no? La culpa. A veces la culpa de los hijos por dejar a los padres solos, la culpa de los padres por ya no estar tan presentes y si va a poder y no va a poder. Y creo que a veces es más la idea de ser tan importante para los padres como hijos, ¿no? Que no me permite ver que mi mamá o mi papá también pueden disfrutar de ese tiempo solo. Hace muchísimos años, por ahí los más jóvenes no se van a acordar, había una publicidad, que no me acuerdo de qué, así que muy buena no debería de ser, pero sí lo interesante era que los hijos se iban de la casa y se encontraban los hermanos y decían, ay, pobre mamá y papá, ¿qué estarán haciendo ahora con la casa sola? Y se los ve a los padres. Sí, que no me acuerdo exactamente qué era, pero que habían puesto una pelopincho en uno de los dormitorios de los chicos, ¿no? Y estaban de fiesta. Bueno, creo que por ahí desde el lugar de hijos es también tomar conciencia de que uno tiene su propia vida y que los padres tienen que asumir ese lugar de su propia vida. Y que así como puede ser triste, también puede ser divertido. O esto que vos decías, bueno, ya no, qué suerte que ya no tengo tantos horarios, tantas exigencias, y vivirlo como una posibilidad de un proyecto nuevo. Entonces, tal vez, si uno puede correrse como hijo de ese lugar, de ser el centro de la vida de los padres, puede acompañar a esos padres a que empiecen a buscar esas otras cosas, ¿no? Esos otros lugares. ¿Y por qué no vas a este lugar a estudiar esto o a hacer tal curso? O bueno, vos pintabas, ¿por qué no empezás a pintar otra vez? Sí, totalmente. Otro de los mensajes nos pregunta qué pasa cuando el nido vacío se conjuga con viajes al exterior, que los hijos, más allá de dejar la casa, encima se van lejos, cual golondrina se van al otro hemisferio. Porque una cosa es que se vayan a vivir solos acá nomás y que hoy está como tan... Es una posibilidad muy latente. Sí, que muchos jóvenes, ¿no?, están buscando ese camino y se hace mucho más difícil, ¿no? Porque una cosa es saber que vive a 10 cuadras, 10 kilómetros, 100 kilómetros, que más o menos lo puedo ver con cierta frecuencia, y otra cosa es cuando está tan lejos que esa continuidad física se rompe. Por suerte hoy la tecnología nos acerca muchísimo y bueno, por ahí la reconfiguración de ese vínculo y de la angustia de ese nido vacío hay que también como buscarla en estas otras alternativas, ¿no? Por ahí no va a ser tiempos continuos y de cantidad, sino de calidad, ¿no? Entonces también hay que rearmar esa forma. Totalmente. El último nos dice, ¿cómo se pueden preparar los padres previamente, ¿no? Claro. Hay que hacer terapia siempre. Escuchen a alguien que sabe. Bueno, yo decía hace un rato, cuando uno empieza a ver que los hijos nos van dando noticias de su independencia, a veces se nos presentan un montón de miedos, ¿no? De, por ejemplo, bueno, todos los chicos van a ir viajando en colectivo y yo lo voy a buscar todos los días y lo llevo y lo traigo, y de repente quiere viajar solo. Bueno, me da miedo porque si pasa algo y si puede y se pierde,
bueno, cómo acompañar ese proceso es importante desde esos primerísimos momentos, ¿no? Desde esos primeros momentos que tiene que ver hasta con los primeros años de la secundaria. Y cómo, yo siempre digo, la naturaleza es sabia y de repente uno no tiene un hijo de 18 años de la nada. No, te preparó 18 años para eso, es cierto. Entonces, durante muchos años uno va viendo esas posibilidades que va logrando ese hijo y va acompañando dentro de las posibilidades, ¿no? Porque uno, creo que cuando está conectado con el hijo, lo conoce y sabe qué locuras puede hacer y qué no. Y entonces puede permitirle o acompañar más y no estar dándole por ahí rienda suelta a situaciones y lugares donde se puede poner en peligro. Pero si de a poquito le vamos dando como esta posibilidad de que vaya adquiriendo independencia, es como si le vamos enseñando a abrir las alas de a poco. Y una carta de confianza, ¿no? Y una carta de confianza totalmente necesaria, ¿no? En esto del ida y vuelta, de que sepan dónde van y que podamos dialogar. Y que, bueno, a medida que van teniendo esa confianza también, ellos se van sintiendo más seguros y van sintiendo que pueden ir avanzando. Entonces, en ese acompañar esos pequeños pasos, uno ya se va preparando. Después hay saltos más largos, como decíamos la última vez, esto de terminar el secundario y empezar la facu, donde sí o sí, muchas veces se trasladan a lugares más lejanos, pasan más tiempo solos, se empiezan a vincular con gente que no conocemos. Todo eso nos va a dar mucho miedo, pero podemos dialogar, podemos preguntar, podemos ir también acompañando en ese proceso hasta que un día nos enteramos que consiguió un trabajo y está pensando en irse a vivir solo, ¿no? No es de un día para otro, no es que tengo un bebito que come cada 3 horas y de repente tengo un señor que dice, tengo un trabajo y me voy a ir a vivir solo. Entonces es ir tomando conciencia de esos pequeños escaloncitos que vamos subiendo y que nos van acompañando ellos a nosotros y nosotros a ellos. Espectacular, me encantó el tema, me tocó, chicos. No, sí, pero bueno, son pasos que es como decís vos, uno a veces lo piensa, pero es cierto, la vida y el camino de la maternidad y la paternidad te va acompañando en el crecimiento de los chicos. Si vos te parece crecimiento y de repente te encontraste con un señor en tu casa es otro tema, si no lo viste crecer, pero fue creciendo. Pero creo que es importante esto de también tomar conciencia que nos pasa a nosotros, ¿no? Con esto de ir viendo al hijo crecer por esta doble situación. Él crece, pero nosotros también. Es verdad. Y también hay muchas cosas que tal vez, si ya somos muy grandes, no podemos hacer, pero otro montón que sí. Entonces, bueno, que el hijo crezca también nos va dando posibilidades, sea de retomar cosas viejas o inclusive de compartir, ¿no? Cosas distintas. No es lo mismo compartir con un nene chiquitito que con un chico de 10, 12 años, que con uno de 16, 17, que ya el diálogo es otro. Entonces, creo que lo interesante es poder uno también dejarse asombrar de su propio hijo, qué es lo que puede traer, con qué nos va a sorprender, porque si bien parece que los conocemos siempre, bueno, también salen en la vida y traen cosas interesantes que nos pueden también, no solamente sorprender, sino enriquecer, ¿no? Totalmente. Vi una frase que no me la guardé no sé dónde, que decía algo como, ojalá que el día que tenga un problema, su pensamiento sea, voy a llamar a mis papás y no, si mis papás se enteran me matan. Tal cual. Para todo el orden de la vida, ¿no? Que siempre seamos su fuente más segura de poder volver por un inconveniente, por algo que salió mal y que siempre tengan esa puerta abierta, ¿no? Totalmente. Que es importante esto de poder, inclusive con ellos, ir trabajando el error, ¿no? Claro. Que está tan como desvalorado, sí. pero que en realidad uno aprende el error. Lo que pasa que es doloroso, pero cuando uno acepta que el error está dentro de las posibilidades, creo que permite al hijo esto, ¿no? Que venga con su error a consultarnos. No un hijo perfecto, sino un hijo que está investigando, que está creciendo, que está haciendo cosas como nosotros, porque también nosotros seguimos creciendo, seguimos investigando y a veces fallamos y a veces no. Y bueno, es la vida. Es la vida. Gracias, Mercedes. No, gracias, hermoso como siempre recibirte cada jueves. Así que la siguen a Mercedes en redes sociales como Lic
M. Mercedes Díaz, y si no al Grupo Psicoanalítico del Oeste, que ahí estamos en todas las redes. El equipo de psicólogos de aquí de la zona. Así que sí, quédense que tenemos más programas, sigan la Mercedes, que sube videitos interesantes también. ¿Te estás animando? ¿Viste? Me están Muy bien. obligando. Sí, claro, todos nos toca. Quédense que ya volvemos.